Hoy os traigo al canal un sintetizador que es muy curioso. La verdad es que es un sintetizador tan curioso como complicado. Y aparte es bonito a rabiar. Vamos a echarle un vistazo al Arturia Buchla SL. Aquí tenemos el Buchla o Buchla, como queráis llamarlo, SL de Arturia, el cual es una recreación de un sintetizador de la costa oeste. Es un tipo de sintetizadores que son distintos a lo que estamos acostumbrados, funcionan de una forma un tanto distinta, pero la verdad es que es un muy buen bicho, aunque la curva de aprendizaje es un poco puñetera. Así que vamos a intentar explicar al detalle cómo funciona este sinte. Ya aviso que este vídeo va a ser un poquito largo. Y nada, vamos a echarle un vistazo. Pero primero de todo, y a modo de felicitación más que de chascarrillo para la gente de Arturia, tengo que decir que me ha encantado el detallito del desgaste o la presencia de roña en los potenciómetros que tenemos en el teclado. La verdad es que esto es un punto a favor. Vamos a echarle un vistazo al Buchla SL y veréis que es un sinte con mucha solera. Es un sintetizador que podéis comprar a unos 3.000, 4.000 euros la versión original, la versión hardware. Vale un dineral, pero la verdad es que vale bastante la pena para hacer ciertos tipos de sonido. Primero de todo, y vamos a empezar con todo el interfaz, empezamos por la izquierda y tenemos aquí el secuenciador. El secuenciador es de 5 pasos, podemos conmutarlo a 4 o a 3, según lo que necesitemos, y también podemos decirle qué tipo de disparador va a ser el que active el secuenciador. Ahora mismo está en clock, podremos ponerlo en pulser, que será esta sección de aquí que entraremos más adelante, o el keyboard, es decir, dispararemos una vez toquemos una nota. También tenemos obviamente los gates del secuenciador y los CVs de dicho secuenciador, donde enviará pues la posición CV o el voltaje CV a el parámetro que nosotros queramos modular. Luego tenemos el envolvente, el generador de envolvente, que obviamente también tiene lo mismo. Tenemos el conmutador del disparador, es decir, el trigger, y lo podemos disparar a través del keyboard, el pulser o el sequencer. Es decir, podemos dispararlo desde aquí o desde aquí, según lo que necesitemos. Si vinculamos, por ejemplo, el secuenciador y queremos que el envolvente siga al secuenciador, al gate del secuenciador, tendremos que ponerlo en sequencer. Esto es bastante sencillo. Pero tenemos 3 tipos de envolvente o respuesta de envolvente. Tenemos el sustain, que el sustain va a ser hasta que no soltemos la nota, no va a cortar el sonido del envolvente. Luego tenemos el transient, que sería algo así como para elementos percusivos. Hace un decay muy corto y aunque nosotros mantengamos la tecla, hay un momento que él ya se corta y ya no emite más sonido. Y luego tenemos el self, que es el tipo bucle. Podemos hacer un bucle con el envolvente, la verdad que va muy bien. Y también tengo que deciros que, cuidado a esto, el envolvente va al revés. Como podéis ver, aquí hay los valores inferiores y aquí los superiores. Vamos al pulser, que el pulser, para definirlo de una forma fácil, sería como una LFO pero tipo cuadrada. No es la típica LFO donde podemos escoger entre sinoidal, triangular, diente de sierra, sino que es tipo cuadrada. Es decir, se activa y se desactiva. Hace un pequeño impulso. También podemos decir que es un pequeño gate, como queráis llamarlo, pero es algo parecido a una LFO tipo cuadrada. Luego pasamos ya a los osciladores, que hay 2 tipos de osciladores. Tenemos el oscilador de modulación, el cual va a modular el complex oscillator, o podemos utilizarlo como un oscilador independiente. No hace falta que sea modulador de ningún oscilador. Tenemos aquí las formas de onda, la diente de sierra, cuadrada y triangular. Tenemos el tipo de modulación que va a ejercer contra el complex oscillator y tenemos aquí unos cuantos ajustes de si queremos que la nota se quede fija, es decir, la frecuencia no siga el teclado, si queremos que esté cuantizado, que tenga pues cierta correlación con lo que estamos disparando, o si queremos que el rango sea superior, es decir, que se escuche o sea LFO, tipo LFO. Tenemos el height y el low y el fine tune. Obviamente tenemos el parámetro de frecuencia y el amount de modulación que va a ir hacia este oscilador.
El Complex Oscillator, como dice su nombre, es un oscilador complejo, es algo extraño. Lo primero que va a hacer es hacer sonar una sinoidal. Vamos a subir para que escuchéis. Aquí tenemos una sinoidal. Es una sinoidal un poco distorsionada, no llega a ser una totalmente digitalizada y pura. Luego tenemos el parámetro de timbre, que va a añadir ciertos armónicos a la onda base. Y luego tenemos aquí también el parámetro timbre, donde podremos escoger varias ondas. Tenemos la de pulso cerrado, tenemos la square normal y la triangular. Y con esta perilla de aquí lo que vamos a hacer es añadir esta onda a la sinoidal. Así que vamos a hacer como una especie de wavetable, una suerte de wavetable, o mejor dicho, pasar de la sinoidal hacia la otra onda. Vamos a probarlo para que lo veáis. Ya veis que es bastante sencillito y por ahora más o menos espero que lo vayamos teniendo claro cómo funciona este bucle ASIL. Por último tenemos el VCA, que es algo curioso. Es un VCA que nunca había encontrado, aunque con la síntesis modular sí que normalmente me he encontrado este tipo de casos. En algunos filtros, algunos VCAs, esto lo podemos tener presente, pero el bucle ASIL trabaja solo de esta forma. Tenemos tanto Low Pass Filter como VCA unido en uno. Podemos conmutar si queremos que sea Low Pass Filter solo, la combinación de ambos, o solo VCA, es decir, que solo sea el amplificador. Eso sí, la respuesta del Low Pass Filter y el VCA combinados es una respuesta un poco extraña. No acaba de ser como esperamos de la actuación de un filtro normal. Es un tanto peculiar, por así decirlo. Pero como veis, el VCA, el Dual Low Pass Gate, tiene dos canales, tiene el level 1 y el level 2. El level 1 directamente será el Complex Oscillator y el level 2 podremos asignarle qué queremos que se oiga. Tenemos aquí nuestro conmutador, como podéis ver, y tenemos from preamp, es decir, puede venir una señal externa, un ruido o generar un feedback, una retroalimentación. Ahora mismo sería from preamp. Luego tendríamos el from mode oscillator, que iría directamente este oscilador a el nivel 2 sin pasar por el complex oscillator. Y luego tenemos el gate source, que como veis el dibujito hace como algo extraño. Esto es bastante complicado de explicar, ya que lo que está haciendo ahora mismo es enviar esta señal de aquí, la envía a este potenciómetro, pero invertida. Invierte un poco la señal, no del todo, porque si no se cancelaría el sonido, no sonaría directamente, pero hace una cancelación aproximada del sonido que entra por aquí y la verdad que hace un sonido un poco más mitigado, mucho más tranquilo o un sonido un tanto distinto al original. Vamos a pasar ahora a la sección de teclado antes de la sección de modulación, la cual es un poco compleja, aunque realmente cuando le pillas el tranquillo es muy sencilla. Tenemos aquí un pulso donde podremos enviar este pulso. Va un poco más bajo de volumen, por así decirlo, así que este va a ser más reducido que, por ejemplo, el pulser de aquí. Luego tenemos la resolución del reloj, tenemos el portamento, tenemos el arpegiador y tenemos la configuración del arpegiador por aquí, si lo queremos sincronizado o libre, si queremos que el patrón del arpegiador sea en ascensión, random o ningún tipo. Y luego tenemos aquí el preset Voltage Source, el cual va a ser como una especie de conmutador de octavas según lo que pidamos. Tenemos aquí, por ejemplo, en octavas, ahora mismo si nosotros lo activamos, cambiará y conmutará por octavas. Y si vamos activando y se aplicará estas perillas de aquí, por ejemplo, si lo ponemos en preset, podremos cambiar las notas según necesitemos. Esto es un poco lioso, no suelo utilizarlo demasiado, pero que sepáis que está por aquí. Vamos a la zona de modulaciones, que es lo más interesante porque ese sinte es semimodular y es una auténtica locura, pero hay que entenderlo muy bien porque puede prestar a confusión.
Vamos a mirar primero los coloritos de cada una de las secciones. Como podéis ver, el azul tenemos el secuenciador, aquí tenemos el secuenciador, la salida del secuenciador, en naranja tenemos el envolvente por aquí, por aquí y por aquí, el pulser está en amarillo, como podéis ver aquí tenemos las salidas. ¿Y cuáles son las entradas de las modulaciones? Pues será todo lo que esté marcado en negro, como podría ser esta de aquí, o estas de aquí que directamente afectarían, pues por ejemplo, al periodo del pulser. Este sería el CV del periodo del pulser. Luego este sería el CV del frequency del modulation oscillator. Luego tenemos aquí el CV de la modulación del modulation oscillator y así con todos. Es decir, aquí tenemos el CV, aquí tenemos el amount de modulación y a la derecha tenemos el parámetro al que vamos a modular. Es bastante sencillo de entender, pero al principio cuesta un poquito manejarse con este sintetizador. Por último, tenemos también el Random Voltage. Esto va a ser una suerte de sample and hold, si lo queréis llamar, que podemos también modular pues varios parámetros como el pulser o lo que necesitemos. Tenemos en color lila el aftertouch. Tenéis que tener un teclado con aftertouch que según la presión con la que apretéis una tecla va a modular o modular menos. Luego en azul tenemos todo lo que serían los mensajes MIDI, el velocity, el wheel y el keyfollow. Esto también podemos utilizarlo como moduladores. Y cuidado aquí porque diréis, vale, esto está en azul y esto está en azul. Aunque el azul, si os fijáis, no es bien del todo el mismo tono de azul, si nos ponemos un poco quisquillosos, la verdad es que este de aquí es la salida del Modulation Oscillator, pero aquí tenemos el Modulation CV Out, es decir, convierte la salida de este oscilador en CV. Y aquí tenemos una salida de envolvente por si la necesitamos también. Vale, una vez explicado todo esto, que creo que ha sido bastante denso y bastante complicado, luego entraremos en el modo avanzado que nos trae Arturia, que es un añadido, pero esto no es la máquina original. El primer patch que vamos a hacer va a ser un pulso cinematográfico que ya veréis que es bastante sencillo de crear. Lo primero de todo que vamos a hacer es coger el envolvente de aquí y lo vamos a conectar al level 1, es decir, al complex oscillator. Ya lo tendríamos sonando, vamos a cambiar la octava, vamos a cambiar el pitch, vamos a dejarlo por aquí, cambiamos el pitch del complex oscillator y aquí ya tendríamos un principio de pulso, pero necesitamos que nos lo automatice. Vamos a coger el pulser y lo vamos a activar, lo vamos a poner en clock. Y obviamente el envelope generator vamos a decirle que reciba la señal del pulser. Vamos a bajar el clock rate. Y ya tenemos el sonido base para este pulso cinematográfico. Podríamos empezar a modular o incluso a modular el timbre. Vamos a pedirle que sea el propio pulser el que module el timbre. Como veis, ya es un sonido un poco más percusivo, un poco más agresivo. Vamos a cambiarlo a Low Pass Filter. Vamos a darle un poquito más de forma con el Envelope Generator. Lo vamos a poner en modo Transient. Como veis, no hay ningún efecto porque realmente es un pulso muy pequeño. Y le vamos a alargar el decay. Ahí ya tendríamos un buen sonido inicial. Vamos a pedirle que nos module este sonido por modulación de amplitud. Vamos a bajar la frecuencia. Ahora mismo ya estaría bastante bien.
Y podemos añadirle, obviamente, en el modo Advanced un pequeño delay. Ahora mismo ya tendríamos nuestro pulso cinematográfico, aunque podemos hacerle alguna que otra trastada, como por ejemplo pedirle que el pitch sea el secuenciador. Vamos a subir el clock. Y vamos a bajar un poquito más de octavas. Como veis, este sintetizador tiene una presencia en graves increíble y es uno de los puntos fuertes de este sinte. Vamos a desconectar esto y vamos a inicializar de nuevo este sintetizador. Ese es el punto de partida. Yo desconecto todos los cables para empezar realmente de cero. Vamos ahora a hacer una trastada, a romper un poquito la pared de este sintetizador, que es utilizar este mod de aquí, el mod CV, es decir, el Modulation Oscillator, pero vamos a hacer una Self-Modulation. Asimismo se va a modular, así que necesitamos conectar esto de aquí. Esto de aquí necesitamos que sea el Mod Oscillator. Ahora mismo ya lo tendríamos sonando, así que vamos a apretar una tecla. Y vamos a subir el modulador de la frecuencia. Aquí tendríamos un sonido que ha habido un momento que parecía que gritaba el sintetizador y creo que a este patch lo voy a bautizar como la respuesta a la afirmación de cariño, me acabo de comprar un nuevo sinte. Vamos a ver si podemos utilizar este sonido que es casi un ruido blanco. Vamos a utilizarlo en combinación con el Complex Oscillator. Así que vamos a ponerle ya el envolvente que dispare el Complex Oscillator y el Modulation Oscillator. Como veis, este está siendo muy agudo. Es este de aquí. Y vamos a ponerlo en combinación en lugar de low pass. Los vamos a poner los dos en combinación. Y vamos a trastear un poquito esto. Vamos a ponerlo en transient otra vez. En sustain sería esto hasta que yo no suelte la tecla. No se cortará el sonido. El transient, aunque mantenga la tecla pulsada, está cortando el sonido. Y luego tenemos el self. Así que vamos a dejarlo en transient y vamos a intentar mejorar un poco el sonido. Ahí estaría bastante bien, suenan. En ciertas notas suena un poco más desafinado de lo que debería.
Vamos a subir la modulación al Complex Oscillator para añadirle un poquito más de presencia. Lo podemos poner en FM. Aunque la FM aquí no es muy agresiva y es una auténtica lástima porque podríamos hacer grandes cosas con esta FM. Aquí podemos ya directamente añadirle la reverb de muelle. Suena realmente desafinado y posiblemente sea por la automodulación. Así que vamos a ponerle un pulser a toda pastilla a la frecuencia. Vamos a subir un poquito más el decay. La verdad es que para hacer sonidos percusivos y marcianadas electrónicas va muy bien el Buchla SL. Vamos a pasar ya al modo Advance para intentar aclararos cómo funciona el modo Advance. La verdad es que, como siempre, la gente de Arturia coge, recrea con bastante gracia los sintetizadores clásicos y luego les hace añadidos extra. Y estos añadidos son bastante peculiares. Aquí tenemos lo que se llama left hand, que sería la mano izquierda, donde tenemos un MSEC al uso en bucle, lo podemos poner en modo once, es decir, lo dispararemos solo una vez. O en modo run, que siempre irá directamente, estemos donde estemos, irá sonando, sonando y sonando. Vamos a ponerlo en bucle por ahora, ya que el bucle cuando nosotros apretamos lo va a volver a disparar. Vamos a asignarlo, por ejemplo, al Complex Oscillator y al timbre, para que veáis lo que puede hacer este MSEC. Vamos a hacer aquí un dibujito un poco extraño. Y vamos a darle una buena cantidad de amount para que sea un sonido un tanto exagerado. Podemos hacer que vaya más rápido. Sería como coger el parámetro timbre y moverlo muy rápido. Vamos a coger el pitch, por ejemplo. Sobre todo para hacer sonidos que sean más tirando a efectos que a sonido sintético, va muy bien este sintetizador. Luego tenemos en el right hand lo que sería el secuenciador por pasos, pero muchísimo mejor que el que tenemos aquí. Aquí podemos escribir varias notas, como veis tenemos un piano roll, podemos hacer varias cositas con él. Vamos a poner pues unas cuantas notitas por aquí, a ver qué tal funciona. Quitamos esta. Vamos a darle más velocidad. La lástima es que no se pueda acelerar muchísimo más y que haga un sonido un poco más extraño, más tirando hacia la secuencia de introducción del Spiral de Vangelis. Luego tenemos el Gravity, que esto sí que es bien curioso. Tenemos aquí una especie de planeta o sol o como lo queráis llamar. Luego tenemos este que sería una especie de agujero negro. Y tenemos este que si la pelotita entra por aquí, saldrá por aquí. Con lo cual vamos a ponerlo por aquí y este aquí, por ejemplo. Y aquí tenemos la pelotita inicial que si la disparamos empezará a rebotar y empezará a modificar como si fuera un eje X e Y ciertos parámetros del sinte. Vamos a ponerlo en algo que podamos escucharlo con facilidad, como podría ser el pitch del Complex Oscillator. Le damos al 100%. Desactivamos el right hand y le damos.
Vamos a ponerlo en sustain. La verdad que es una auténtica marcianada esto del Gravity, pero tiene su aquel para hacer sonidos un tanto randomizados que nunca sabes por dónde saldrá. La verdad es que puede ser un buen aliado. Y luego tenemos pues la típica sección de efectos que os voy a explicar de estos efectos que van muy bien. Tenemos aquí la reverberación, que no es la reverberación de muelles del sintetizador. A mí la verdad es que el Buchla SL me ha sorprendido mucho porque es un muy buen sinte, aunque la curva de aprendizaje ha sido más complicada de lo que estoy acostumbrado, ya que como tiene la disposición un tanto distinta a otros sintetizadores que ya conozco, pues la verdad que ha sido volver a aprender a cómo funciona un sintetizador. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo del Buchla SL, espero que os haya gustado, dejar un like, suscribiros, dejar un comentario y compartir, y nos vemos en el siguiente vídeo.